El tema de hoy es la firmeza y el amor de la iglesia, que son fuente de gozo. Entonces, les vamos a dar un minutito para que todos busquen 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 3. Y mientras lo hacemos, damos la bienvenida también a los que nos escuchan a través de Occidental Estéreo en San Marcos, a todos los que hasta el momento se han conectado, y siempre nuestras oraciones y bendiciones para todos los miembros de la iglesia, la verdad y la vida. Vamos a leer juntos la palabra. Voy a pedir hermano Oscar que la lea. Dice así la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 3, del 6 al 13. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estaremos estudiando este pasaje. Tal vez hay que entender primero que Pablo, quien había dejado abruptamente la iglesia, digamos, su obra misionera había sido interrumpida, se sentía con una deuda hacia ellos, y por esa razón, como no puede ir a Tesalónica, envía a su mano derecha, que es Timoteo, para ver cómo estaba la iglesia. Miren lo que dice capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Pablo había enviado a Timoteo para ver la fe de los hermanos de Tesalónica, y el resultado es el reporte que Timoteo le trae a Pablo, y podemos a través de este pasaje, que es un reporte satisfactorio y aprobado. Si hoy en día estamos en las circunstancias en las que estamos, y déjenme usar un ejemplo, cada quien hoy estamos expuestos a diferentes circunstancias que no habíamos estado ante esta cuarentena, ante esta crisis. Y ya dice alguien, durante la crisis se refleja el verdadero carácter, o la persona expone ante la crisis sus fortalezas y sus debilidades. Y déjeme ponerle el ejemplo en mi trabajo. Ahora que estamos con mayores limitaciones para operar, se nota que salen las personalidades de diferentes personas. Unas personas tienden a ser más controladoras, quieren tener todo bajo control. Otras personas tienden a relajarse. Otras tensión los abruma y no toman decisiones, se vuelven pasivos. Otras se vuelven en su extremo a ser los hacedores. Entonces, ante esta crisis vemos reflejado diferentes personalidades, y lo que traemos en el interior es reflejado hacia eso. ¿Cómo aplicaría? Hoy vamos a ver ante la crisis, ante la adversidad, cómo tenemos un ejemplo positivo
en la iglesia de Tesalonicenses. Y creo que aquí hay conductas, comportamientos que dan testimonio de la iglesia en Tesalónica que es digna de imitar. Así que ahorita que andamos buscando ejemplos de cómo reaccionar, creo que traemos un buen ejemplo en Tesalonicenses. Y estaríamos terminando el mensaje de hoy preguntándonos, ¿se ven los comportamientos o las conductas de la iglesia de Tesalónica en mí, en mi iglesia y en mi comunidad, o no? Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habla que eran ejemplo de fe, de amor, esperanza, constancia. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibiste la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Así que hemos visto que para Pablo hay un buen ejemplo en Tesalónica, y ese ejemplo que vamos a ver hoy de los tesalonicenses, del versículo 6 a 13, son los que deberíamos de reflejar ante la adversidad que nos estamos viendo. Así que vamos a ver 5 comportamientos o 5 temas de cómo reacciona Tesalónica, que es digno o es ejemplo, como lo dice 1:7 en la región donde estaba. Primero, por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de nuestra fe. El primer conducta o el primer comportamiento que debemos de reflejar es que debemos de dar testimonio de fe. Miren versículo 3 y versículo 5, cuál era la preocupación de Pablo en Tesalonicenses. Versículo 3 del capítulo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Estaban expuestos a adversidades, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Lo primero que quería ver Pablo, versículo 3, es la fe de los tesalonicenses. Versículo 5, si el tentador los había tentado. Quería ver en la adversidad cuál había sido la respuesta de ellos. La sorpresa y la confianza fue que habían sido ejemplo de fe y están contentos. Incluso en su oración en el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que vuestro rostro y completando lo que falte a vuestra fe. Cuando lo que está viendo aquí, y cuando alguien como Timoteo llega a Tesalónica y ve la fe, no solo es una fe
de palabra, no es una fe interna, sino que es una fe que evidencia y que se vive y que se puede dar cuenta de lo que está pasando. Es la que no cedió a las tentaciones del diablo. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, pudieron darse cuenta de la fe. La fe también se vive. Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el primer comportamiento es una fe en las tribulaciones que debemos de demostrar. Y esta fe no solo es lo que creemos, sino es una demostración viva de la confianza en Dios. Es tener la convicción de que Dios está en control de todo, a pesar de las circunstancias. Así que el número 1 es la fe. Segundo comportamiento que Timoteo encontró en los tesalonicenses está también en el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe, la segunda dice que es amor. Es interesante que en muchas, y sobre todo cartas de Pablo, la fe viene acompañada del amor. Igual en la oración o en las oraciones que hace Pablo por esta iglesia, miren lo que dice el versículo 12: y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados de vuestros corazones. Así que la segunda característica radica en tener amor. Una iglesia sin amor no tiene un propósito. Debemos de darle espacio al amor para crecer. Es evidente que Pablo tenía miedo o temor al inicio de la fe y el amor que pudieran tener los tesalonicenses. Su ansiedad, su temor, cambió por admiración. Y es un reto para que nosotros podamos crecer en amor. El amor va a ser también una marca esencial de la fe. Así que van acompañadas. Y déjenme usar una ilustración. La fe radica en la convicción y en la confianza que tenga yo con Dios. Y eso me hace comportarme de manera diferente. Pero contra el prójimo, la fe se evidencia en que lo puedo amar a él. O sea, el amor es la evidencia de la fe en Dios. Y por eso es que siempre van combinadas. El amor lo que debe buscar es el bienestar de la otra persona. Debe ser tangible, debe ser expresado de tal manera que la otra persona se sienta amada. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, que si tuviese amor los unos con los otros. El distintivo que Dios demanda, el comportamiento que Dios demanda para ser parte del equipo de Dios, de sus discípulos, es que sean amorosos y se amen los unos con los otros. También primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto?
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que debemos de abundar. Interesante la expresión que usa en capítulo 3, versículo 12, que os haga crecer y en abundar. Lo que debe haber es un rebalse. Es tanta la cantidad de amor que hay entre nosotros que hasta rebalsa. En momentos de crisis, en momentos de circunstancias, lo que debe de brotar de nosotros es el amor hacia el prójimo. Y esto es lo que busca Pablo en los cristianos, un verdadero amor que se preocupa por los otros. Obviamente el amor empieza en nuestro círculo más cercano, que es la familia, también en nuestro círculo más cercano, que es la iglesia, la familia de Dios. Pero nuestro amor debe ir más allá. Si no, miren lo que dice Mateo, capítulo 5, versículos 46 y 47. Mateo, capítulo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La exhortación es amar al prójimo. Empieza con nuestra familia, empieza con nuestra comunidad de fe, pero aún más a todo el prójimo y sobre todo a los que no conocen al Señor Jesucristo. En tiempos de tribulación debemos de tener la fe que se evidencia y que se vive, y el amor que crece y abunda y brota. Ese es el segundo comportamiento. Si hay preguntas, Oscar, me vas comentando. Tercer comportamiento, versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La tercera característica o tercer comportamiento que el cristiano debe de vivenciar ante las tribulaciones es la firmeza en el Señor. Cuando está hablando aquí de firmeza, está usando un término militar. Él se está poniendo de pie y a pesar de que el enemigo ataca, está dispuesto a confrontarlo con la mentalidad de vencerlo y nunca retroceder, porque está firme en el Señor. Miren lo que dice Efesios. Vamos a ver 3 pasajes acerca de la firmeza del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 13. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está hablando de la firmeza, es la posición militar que debemos de tener al diablo. Estar dispuestos, no por mi fuerza, sino porque soy del ejército de Cristo, a las acechanzas del diablo. Y miren lo que dice versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y acabando todo, estad firmes. Primer pasaje acerca de la firmeza. Segundo pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 1 y 2. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nuestra firmeza va a radicar si estamos en el mismo sentir en el Señor. Y tercer pasaje, segunda de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La convicción, que es la fe, el amor, que es lo que debemos de evidenciar a los demás, lo vamos a lograr si nos mantenemos firmes en el Señor. Y la firmeza va a venir como resultado de mi retención y aplicación de la palabra. Miren lo que provoca esto. Si alguien es hombre de fe, hombre amoroso y firme en el Señor, miren lo que provocó en Pablo. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Eso contagia, eso anima, eso emociona. ¿Se recuerdan? Previo a esta carta, Pablo estaba inquieto, estaba ansioso, tenía miedo cómo se pudiera estar desenvolviendo la iglesia en Tesalónica. Y más aún se sentía en deuda porque tuvo que salir rápidamente. Y cuando Timoteo le cuenta que son una iglesia de fe, de amor y de firmeza, los sentimientos de Pablo previo a enviar a Timoteo pasan de estar del cuadrante negativo a un cuadrante positivo, que es estar gozosos, estar agradecidos. Así que nuestra fe, nuestro amor y nuestra firmeza van a producir gozo y agradecimiento. Hoy en día todo son malas noticias. Usted prende la televisión y aumenta el número de infectados, aumenta el número de muertos y cada vez hay una nueva versión de lo que puede hacer. Lo que transmitan es del lado negativo. Lo que nosotros debemos de transmitir es gozo y agradecimiento con Dios. Pregunta número 1. En estas circunstancias, ¿a quién le cree usted más? ¿A las noticias? ¿Al doctor o experto epidemiólogo acerca de lo que va a pasar? ¿O a Dios? Yo no sé si ustedes han visto estadísticas, pero esta noticia es la noticia que más se ha divulgado por todo el mundo, es la que más interacción ha tenido y todos monitorean esto. Creo que hay que prestarle atención, hay que tomar las precauciones debidas, pero igual debemos de equilibrar en este momento, volver a Dios, confiar en Él y buscar su palabra. ¿Qué tan equilibrado está nuestra intención en este conflicto? Creo que sabemos mucho acerca de las estadísticas diarias de lo que está pasando. Estamos muy al pendiente del siguiente anuncio del presidente acerca de esto. ¿Qué tal si también igual de alertas a eso, estamos alertas a la palabra de Dios? Porque ahí es donde está nuestra confianza. Ahí es donde debemos de poner nuestra fe. Y si estamos confiados y dependiendo de eso, lo que va a brotar de nosotros va a ser un amor. Nos vamos a traer firme. Y lo que va a sentir la comunidad es paz, gozo y agradecimiento. Así que tenemos esa responsabilidad y también esa bendición de ser instrumentos de paz en estos momentos de adversidad. Cuando hablamos de firmeza, tercer comportamiento, hay una palabra que tal vez llama mucho la atención, que me gustaría compartirla con ustedes. Y creo que es un buen sinónimo, que se llama resiliencia. Lo que Dios está pidiendo de nosotros es resiliencia. Resiliencia es más allá de la firmeza. Y creo que la mejor descripción de resiliencia es lo que el apóstol Pablo le dice a Tesalonicenses
en el versículo 3. Acordaos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de nuestra fe, del trabajo justo, del trabajo de vuestro amor, y aquí tiene la palabra resiliencia puesta en práctica, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Resiliencia es firmeza, resiliencia es constancia, pero no es una constancia en vano, sino es una constancia en algo positivo, y lo positivo es en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos firmes, constantes, con un propósito, y es el propósito que el Señor viene y que mi esperanza está en Él. Así que si aplicamos estos tres, tengamos la fe, el amor y la firmeza para ser constantes, para mantenernos firmes, pero sobre todo puesto nuestra mirada en Jesucristo, con esperanza. Esto es lo positivo, porque Él viene y porque Él está en control. Tercer comportamiento. Cuarto comportamiento. Esto no es tanto un comportamiento que se evidencia en la iglesia de Tesalónica, pero fue algo que fue lo que provocó, y es la oración. Los tesalonicenses pudieron tener fe, pudieron tener amor y pudieron mantenerse firmes porque hubo alguien que oró por ellos. El cuarto comportamiento es la oración. Obviamente la oración aquí es la oración de Pablo, de esto. Orando de noche y de día, versículo 10, capítulo 3. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas peticiones que hace. Primero, Pablo ora con acción de gracias por la iglesia de ellos, versículo 9. Aprovecho también para agradecer a nuestro pastor, el doctor Max Pérez, quien a diario intercede por nosotros. Y lo que nosotros vivamos no va a ser producto de nuestra capacidad, sino va a ser producto de lo que Dios quiere en nosotros y de las oraciones y peticiones del hermano Max, sobre todo en este momento. Así que aprendamos a orar. Creo que la oración es el arma escondida, no evidente, ante estas circunstancias. Miren cómo lo hace. Dice que lo hace de día y de noche, con gran insistencia, la forma diaria, con una urgencia, con dependencia de Dios. Es lo que se admira de Pablo. Así que comparo ahorita con un ejemplo lo que estamos viviendo. A veces para poder transmitir solo miramos lo que está visible, pero la oración es todo aquel trabajo detrás de cámaras, el que no se ve, pero que si no existiera no se dan los resultados. Así que existen dos pasajes que quisiera complementar con esto. Están en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. 2 de Timoteo 1, 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Timoteo, que es el que fue a Tesalónica, era también el producto de la oración de Pablo para poder llegar y apoyarlos. Segundo pasaje, Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mi deseo es que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe,
para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu. Esa es la petición mía e intercesión por mi familia y por cada uno de nosotros que estamos. Regresando, ¿cuál es la petición de Pablo? En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Lo que Pablo está pidiendo y lo que va a ser producto después en la vida, si Dios lo permite, pero por la solicitud, la intercesión de Pablo, es que la iglesia de Tesalónica crezca en los caminos del Señor. Así que es esa petición que vimos en Romanos 15:13 la que está solicitando. Lo que está pidiendo Pablo también se refleja en dos pasajes. Salmo 37, versículos del 1 al 5, y Proverbios, para que nos podamos mantener en los caminos del Señor. Así que hoy, ante tanta aversión y ante todo, un camino que no podemos perder es el camino que es confiar en Dios. Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Hermanos, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa es la oración de Pablo por los tesalonicenses, y es lo que nosotros debemos de orar por la iglesia y por cada uno de nosotros. Siguiente pasaje está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que si usted mira las noticias y mira expertos ante todo esto, sea prudente. No crea usted también tener todas las soluciones. La verdadera solución es Jehová. Confíe en Él, reconózcalo en todos sus caminos y Él nos guiará. Así que el cuarto comportamiento en momentos de adversidad, que es ejemplo la iglesia de Tesalonicenses, es la oración. Y por último, quinto comportamiento, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo quinto es que debemos de estar afirmados en una verdadera santidad de corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que nuestra labor es estar buscando esa santidad, es estar buscando ser igual a Dios ante estas circunstancias. Así que sean afirmados vuestros corazones y que sean irreprensibles en santidad. Pablo sabía que Dios quería que los tesalonicenses tuvieran corazones afirmados, irreprensibles en santidad. La idea o el objetivo detrás de esto es que se apartaran del mundo para estar separados para Dios.
La genuina santidad es separarnos de los dominios del pecado, de mí y del mundo, y estar separados para Dios. Así que el corazón debe ser santificado, es que esté dispuesto a estar confinado. Si usted quiere hoy la palabra en cuarentena, ¿saben dónde debería estar nuestro corazón en cuarentena perpetua? En Dios. Eso es lo que está hablando de la separación. Hemos visto cómo ahora son separados, o somos separados para estar como familia. Lo que aquí nos está demandando es separémonos del mundo, así como nos ponemos en cuarentena, pero en esa cuarentena espiritual, que es estar con Dios y separados del pecado. Y estar con el gozo y la paz de que el Señor viene pronto. Así que, si miramos y resumimos, en momentos de adversidad, Dios nos pone el ejemplo de la iglesia de Tesalonicenses, de adversidad y ausencia de paz. Nos pone ejemplo la iglesia de Tesalonicenses. Uno, ser cada uno de nosotros, iglesia, ejemplo de fe. Segundo, y esta fe, primero, tiene que ser una fe que se evidencia y que se viva y que dé testimonio de que confiamos y dependemos de Dios. Así que hoy, ante tanta noticia, lo más importante es confiar y depender de Dios. Segunda característica o comportamiento es: debemos de crecer y abundar en amor. Así que la segunda característica en estos tiempos es que pensemos en el prójimo antes que nosotros. Y no solo estamos hablando de nuestra familia, de nuestra iglesia, sino todos los demás. Segundo. Tercera, es que debemos de mantenernos firmes en el Señor. Y esa firmeza en el Señor, habíamos dicho que habíamos usado la palabra en resiliencia. La resiliencia consiste en estar firmes, ser constantes, pero con un propósito, y ese propósito es positivo, que es poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de esa firmeza? Debe ser paz, gozo y agradecidos. ¿Cómo está? Pablo, que es el ejemplo que podemos ver aquí, previo a que fuera Timoteo, estaba ansioso, estaba nervioso, tenía temor de que los tesalonicenses pudieran fallar ante esto. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Le produce gozo, gratitud y paz. Así que el resultado de una firmeza radica en que tengo una confianza que me da paz, una convicción, y eso transmite gozo y gratitud. Así que nos hacen una pregunta, que cuál puede ser esa efecto de ser afirmados por el Señor. El efecto que tenemos hoy es primero que nos da paz, nos da gozo y nos da agradecimiento permanente con Dios por lo que hizo con nosotros. Pero más aún, nuestra mente radica ahora, final del versículo 13, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es que mi esperanza ahora ya no radica en lo que yo puedo hacer, sino que Cristo viene pronto por cada uno de nosotros. 3 ingredientes. El cuarto ingrediente es la oración.
La oración es el trabajo que no se ve, pero es el que siembra para que seamos hombres de fe, de amor y de firmeza. Y es evidente como Pablo es un hombre de oración y que lo que pasó en Tesalónica y en los tesalonicenses fue producto de las oraciones de Pablo. Y el quinto es ese proceso continuo de santidad que debemos de tener y que es de buscar ser como Cristo cada día. Y así como nos hemos dedicado a una cuarentena para estar apartados del virus, tenemos que también dedicarnos a una cuarentena permanente espiritual, que es apartarnos del bien y separarnos para Dios, para poder honrarlo y glorificarlo. Así que dadas las circunstancias, por una parte debemos mantenernos firmes en la fe, y el ejemplo de los tesalonicenses nos dan eso, que tenemos que tener una proyección social con el amor, y que es oportuno vivir la fe, y que eso empieza con el genuino amor por nuestro prójimo. Y los invito para que en capítulos 4 y 5 de Primera Tesalonicenses la serie continúa. Yo sé que ahorita en nuestras casas algunos hemos visto series o estamos expuestos a interactuar más con series. Igual los invito para que continúen con esta serie de Primera Tesalonicenses. En los capítulos 4 y 5 vamos a estar viendo instrucciones prácticas de lo que hemos visto ahora. Así que ahora quisiera dejar el tiempo para preguntas que tengamos. Mientras miramos las preguntas, siempre queremos agradecer a todos los que nos sintonizan en Occidental Estéreo, transmitirles la confianza en Dios que debemos de tener, y que hoy hemos visto un ejemplo en Tesalonicenses de fe, de amor, de firmeza, el producto de la oración, y que nos mantengamos santos porque el Señor viene pronto. Así que vamos a estar viendo preguntas que nos han estado llegando. Queremos darle también saludos a todos los de Occidental Estéreo. Damos gracias a Dios por esta tecnología, y aunque físicamente no estamos cerca, estos medios nos hacen para acercarnos, pero nos acercamos a través de la palabra de Dios y de la confianza en Dios. Otra pregunta. Preguntan qué mensaje de esperanza le podemos dar a nuestros colegas o compañeros de universidad en estos momentos como cristianos. Ellos no tienen esa fe ni tienen esa convicción. El primer mensaje que pueden transmitir es su testimonio. Creo que lo primero que nos enseña Tesalonicenses es que debemos de ser ejemplo de fe y de amor. Y la fe que ellos necesitan es primero ver en práctica en su vida y en mi vida. Segundo, la fe en donde radica es la palabra de Dios, y tienen que escuchar acerca de la palabra de Dios. Y tercero, creo que en estas circunstancias, como personas, como país, como gobierno, como humanidad, nos hemos dado cuenta que somos frágiles. Y creo que hoy en la adversidad nos damos cuenta que como humanos somos limitados. Y entonces el mensaje radica en que debemos de buscar al Dios que creó todo esto para tener la fe y la confianza en Él y la dependencia de Él. Hoy en día no es un experto más, una estadística más, es confiar en el experto de expertos,
en el Creador de la humanidad, depositar en Él la confianza, descansar en Él y Él hará. Creo que ahorita nuestros corazones son sensibles para saber lo frágiles y débiles que somos. Y eso demuestra o evidencia que debemos de buscar a ese Dios todopoderoso y poder confiar en Él. Yo no sé si conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No es que al conocerlo se va a quitar la adversidad, pero vamos a tener un propósito y una razón de ser en estos momentos. Y entonces ya no dependemos de nosotros, sino dependemos del Dios verdadero. También aquí tenemos otra pregunta. El apóstol Pablo se sentía muy consolado por el testimonio de la iglesia. ¿Cómo se aplica ahora a nuestra iglesia? Yo me imagino el apóstol Pablo ahorita que no puede salir de donde está porque lo tienen en cuarentena en algún lugar de Atenas y saben que alrededor de él está en coronavirus y todo esto. Y él a través de diferentes medios trataría de llegar a nosotros. Y el mejor testimonio que el apóstol Pablo pudiera escuchar y que demanda de nosotros es que nos mantengamos firmes en la fe y que seamos instrumentos de amor, pero amor no solo a los cercanos, sino al prójimo. En este momento tenemos que estar sensibles a futuras necesidades y que después de todo esto nosotros no desmayemos ante las noticias, no desmayemos ante las estadísticas. No, con eso no quiere decir que no hay que tener precauciones, pero que vea que nuestra confianza está en Dios y no en el experto, no en la última noticia, sino que ve en nosotros que aunque estamos atentos a los lineamientos, regresamos a su palabra. Hoy como iglesia debemos de equilibrar el tiempo que invertimos acerca de lo que pasa con el coronavirus, también en la meditación de la palabra. Y segundo, déjeme llevar la aplicación. Hablábamos con Jessica, mi esposa, que ahorita le cambia a uno la vida. Y ahora tiene a uno los hijos todo el momento. Y creo que es un momento para valorar la bendición de cada uno de nuestros hijos. Obviamente, como es natural, los primeros días son días, lo voy a decir, caóticos y hasta las circunstancias abrumadores y uno no sabe cómo reaccionar. Pero también es la oportunidad de ver a través de los hijos nuevas bendiciones. Es la oportunidad de conocer aún más al hijo, sobre todo con aquellos con los cuales uno no tiene toda la afinidad o no todo tiene el lenguaje. El amor es igual para los tres hijos, pero no con los tres nos llevamos igual. Creo que es un momento oportuno de ser sensible a eso. Eso implica también reconocer y ser humildes, que como padre he fallado con mis hijos y que en este momento hay una oportunidad de convivir y compartir mejor con ellos, pero sobre todo porque existe un propósito mayor, que es como familia confiamos y dependamos de Dios. La segunda, a la luz de la palabra, ¿qué opina usted de esta pandemia? Hemos de pensar que son los dolores de parto que anuncia el inminente retorno de nuestro amado Salvador. Esta es otra pregunta que hacen. Creo que el fin está cerca. Por lo menos está más cerca que ayer. Es difícil predecir
la hora y la fecha, esa solo la sabe el Señor. Lo que es cierto es que cada vez se va haciendo más evidente palabras que, como usted, el hermano oyente, menciona de dolores de parto. Sí hay cosas que la Biblia menciona que ahora se hacen más entendibles. Todo lo que fuera digámosle, no sé llamarle un bioterrorismo o una propagación por virus, que antes era solo materia de películas, ahora lo estamos viviendo. Entonces creo que todas estas cosas nos están evidenciando de que la palabra de Dios con ejemplos palpables se está acercando. Y lo que no me atrevo a decir es la hora y la fecha, pero sí lo que nos demanda es estar preparados de que el Señor viene pronto, y que todo esto lo que evidencia es la fragilidad de la humanidad. 2, que existe de alguna manera poderes humanos que quieren tener mayor control. Y 3, que la iglesia cada vez se va a ver limitada en estos tiempos. Me atrevo a decir nada más, que el Señor está cerca, que esa es mi esperanza, y hacia eso debemos de orientarnos. No sé si será el final hoy, mañana o dentro de un año, pero sí nuestra mentalidad debe de cambiar de estar dependiendo o estar atendiendo la pandemia a estarnos preparando para la venida del Señor. Perdón, Oscar, se bajó, puedes subir. También queremos al hermano Enoc Escobar en la iglesia de Iztapa saludarlo. Otra vez la alegría que nos da saber que estamos en misma sintonía y que también nos acerca a través de la tecnología y de la palabra de Dios. Recibe un caluroso abrazo, seguramente ya está más caluroso que aquí, y siempre confiemos y dependamos del Señor. Y creo que hoy un ejemplo positivo lo hemos visto en la iglesia de Tesalonicenses, y que usted y la iglesia de Iztapa también puedan ser ese ejemplo en esa comunidad para la propagación del Evangelio, pero sobre todo que miren la confianza y dependencia de Dios. Tenemos otro mensaje. Sí, perdón. Muchas gracias, hermanos, agradecen el esfuerzo. Gracias, también creo que debemos de agradecer a los del comité de, ahora sería, ¿cómo sería, Oscar? Multimedia. El comité de multimedia. Creo que ellos hacen una labor extraordinaria para poder llegar a esto, hacen pruebas y vuelven a probar y están desde hace varios días. Entonces también creo que le debemos de dar gracias a nosotros, pero también a los de multimedia. Sé que no es perfecto. Al inicio tuvimos unos temas técnicos que nos evidencian de que la tecnología falla, pero queremos darle muchas gracias. Yo recibo el agradecimiento en el Señor por lo que me expresan. Quiero compartirlo para los hermanos de multimedia que hacen esto posible, y también a todas aquellas personas que ofrendaron para que tuviéramos estos equipos. No es casualidad, sino que es propósito de Dios. Hace 5 meses, más o menos empezó
y en enero fue posible, digamos. Entonces creo que también hay que darle gracias a las personas que a través de sus ofrendas contribuyeron para que tuviéramos estos medios. Así que el agradecimiento primero es ante el Señor, después ante los siervos, en especial al equipo de multimedia, y también a los que ofrendan, porque el Señor puso en su corazón ofrendar para esta tecnología que ahora hace posible que podamos compartir. Así que también hago partícipe a la comisión y a los que ofrendan. Hermano Echeverría pregunta si hay alguien que quiere creer en Dios en su corazón, ¿cómo poderlo guiar si no podemos ir a la iglesia? Es una excelente reflexión. Creo que si hay personas que han reconocido que ante la adversidad estaban dependiendo de ellos o dependiendo de las noticias y no estaban confiando en Dios, es un buen momento para reconocer que somos débiles, que somos finitos y que al exponer lo que hemos visto, el único Dios que es infinito y en que debemos de confiar y depositar es Dios y el Señor Jesucristo, y que la confianza en Él resulte en que yo pueda tener esperanza. La manera práctica para hacerlo sería, hablábamos tal vez con Oscar, a través de la misma página, si nos pueden poner su nombre y un contacto para poder hablar. Creo que eso es uno. 2, si conoce a alguien de la iglesia, que por favor le pida que pueda compartir sus datos, y entonces la persona que está en la iglesia que nos pueda contactar a nosotros a través de la misma página o directamente a cada uno de nosotros. Vamos a poner nuestros teléfonos en la página para que nos puedan contactar. Entonces al final del mensaje estaremos poniendo nuestros contactos para que puedan hacerlo. Creo que ante la adversidad nos unimos, y creo que la tecnología nos une, y lo que antes no hubiera sido posible es que estuviéramos todos reunidos. Hoy nos da gozo tener a las iglesias hijas en sintonía, así que lo que esto nos permite es también estar con las iglesias hijas. Así que un saludo a todas las iglesias hijas de la verdad y la vida que nos sintonizan. Un fuerte abrazo en el Señor. Bueno, hermanos, ha llegado la hora y gracias por estar con nosotros. Y como dijimos, capítulos 4 y 5 continúan con esta serie. Por favor, no se la pierdan, porque aquí veremos instrucciones prácticas de lo que hemos estado haciendo. Así que vamos a terminar este tiempo con un tiempo de oración. Dios, gracias te damos por tu palabra, y más aún gracias te damos por el ejemplo de la iglesia de Tesalonicenses, y porque Pablo lo pudo palpar en una carta y que ahora también es útil y también oportuno para nosotros, Padre. Perdóname y perdónanos, porque no hemos sido totalmente dependientes de ti, y ante esta crisis hemos flaqueado, Padre. Pero sobre todo moldea nuestro corazón para que tengamos fe, que es confianza en ti, para que crezca y abunde el amor. Tercero, para que nos mantengamos firmes, constantes, y con la esperanza puesta en el Señor Jesucristo de que pronto viene. Y que esto sea nuestro diario vivir, también intercediendo unos por otros, sabiendo que nuestro mayor deseo es que tú vengas pronto
y que nos estemos preparados para eso. Igualmente te quiero pedir por todos los que nos sintonizaron, para que tú proveas en la adversidad, pero sobre todo para que cada uno de los hogares tengan la oportunidad de volver a confiar más en Dios, a depender más de Él y mantenerse firmes en la fe. Y que también sea un momento oportuno para convivir como familia y poder compartir del amor de Cristo. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.